Millonaria. ¿Cuánto por una cita? Dije, soy papá soltero, no me vendo. Ella lloró emocionada. El aire de San Telmo, a mediados de noviembre, era una masa espesa y pegajosa, cargada con el aroma dulzón de la jacarandá en flor y el dejo amargo del café quemado que salía del bodegón de enfrente. En la calle Defensa, la marea turística habitual se había reducido a un goteo cauteloso, pero en la calle adyacente, donde se apretaba la vieja carpintería de la familia Romero, el silencio era apenas un eco sofocado. Julián Romero, de 35 años, no había conocido otra vida que la que discurría entre vetustas sierras de banco y pilas de madera del apacho. La carpintería Romero en Hijo, fundada por su abuelo y heredada por él, era un milagro de supervivencia en una Buenos Aires que prefería el plástico y el mueble ensamblado. Julián llevaba puesto un delantal de cuero manchado con siglos de barniz y sus manos, callosas y gruesas, manejaban con la misma precisión tanto una gubia de 3 milímetros como la desgastada calculadora Casio, que estaba a punto de confesarle una vez más que no llegaría a fin de mes. El sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas polvorientas, iluminando la danza perpetua de serrín suspendido. El olor era complejo, profundo, una mezcla embriagadora de cedro recién cortado, trementina y el recuerdo ferroso del óxido en las herramientas antiguas. Para Julián, ese olor era el hogar, el linaje y la asfixiante deuda. Estaba trabajando en una cómoda estilo Art Deco para un cliente exigente de Recoleta, intentando ignorar el crujido nervioso que emitía el motor de la vieja sierra sin fin, un ruido que anunciaba una costosa reparación. Cada pieza que tallaba era una súplica por más tiempo, por más paciencia de los acreedores, por la esperanza de que el banco se olvidara por un mes más del hipotecario. Detrás de la estantería de herramientas, una pequeña mesa desordenada hacía las veces de estudio. Allí, Sofía, su hija de 7 años, dibujaba un castillo inverosímil con un sol sonriente de trazo grueso. El horario escolar había terminado hacía 2 horas, y la presencia silenciosa de Sofía, susurrando narrativas a sus crayones, era el ancla que impedía que Julián se ahogara en números. «Papá», llamó Sofía, sin levantar la vista. «El dragón tiene frío». «Dale un poncho, mi vida», respondió Julián, su voz grave pero suave, una melodía contrastante con el rugido de la lijadora eléctrica. Julián se obligaba a mirar a Sofía al menos una vez cada 15 minutos, no porque temiera que se metiera en problemas. Sofía era curiosa, pero obediente, sino para grabar en su mente el motor de su resistencia. Ella era la razón por la que no había vendido la carpintería cuando el primer gran inversor inmobiliario le ofreció una cifra obscena por el lote 2 años atrás. Vender significaba abdicar de la única herencia sólida que podría darle. El ejemplo de una vida forjada con trabajo honesto, un principio tan pasado de moda como el torno de pedal de su abuelo. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. La presión financiera, sin embargo, era real y palpable. La salud de la abuela, que vivía a pocas cuadras, exigía medicación constante. Sofía necesitaba zapatos nuevos, crecía demasiado rápido. Y la madera, la materia prima esencial de su arte, subía de precio semanalmente. Julián, que podía convertir un tronco muerto en una obra de arte, era incapaz de hacer que un billete de 100 pesos
rindiera lo que necesitaba. Se secó el sudor de la frente con el torso de la mano y se dirigió a la ventana. La calle estaba vacía. En ese momento, un sonido ajeno al barrio rompió la paz. El siseo amortiguado de frenos de disco y el motor silencioso de un vehículo de lujo. Un Mercedes-Benz Clase S, negro, de vidrios polarizados y tan pulcro que parecía absorber la luz, se detuvo frente a la carpintería. Era un insulto metálico a la arquitectura decadente y orgullosa de San Telmo. Julián frunció el ceño. Estaba acostumbrado a las visitas de potenciales clientes adinerados que venían a curiosear el arte, pero siempre llegaban en taxi o con chofer. Nunca se estacionaban con tanta despreocupación. La puerta del lado del conductor se abrió y de allí emergió una figura que parecía diseñada en Milán y calibrada en Wall Street. Valeria Santa Cruz. Valeria era la heredera de Inversiones Santa Cruz, el imperio que había estado comprando y demoliendo manzanas enteras en el sur de la ciudad para erigir torres de cristal que ignoraban la historia del barrio. A sus 33 años, poseía una frialdad escultórica. Vestía un traje de lino color hueso perfectamente ajustado y sus tacones de aguja, más propios de Puerto Madero que de las baldosas irregulares de defensa, resonaron con una autoridad inusual. Valeria no visitaba lugares, los inspeccionaba. No miraba personas, tasaba activos. Su vida era un Excel bien estructurado donde cada relación, cada objeto, tenía un valor y una expectativa de retorno. Estaba saturada de falsedad. Sus amigos eran extensiones de las carteras de sus padres. Sus parejas eran negociaciones silenciosas de poder y estatus. Había llegado a un punto de cinismo tan absoluto que la autenticidad se había convertido en su bien más exótico y deseado. Y sabía, con la certeza de quien domina las finanzas, que lo que era raro era valioso. Había encontrado a Julián Romero por casualidad. Necesitaba unas mesas de roble macizo para un nuevo restaurante boutique de la compañía. El arquitecto había insistido. Solo Romero puede darle esa textura auténtica, doctora Santa Cruz. Valeria había analizado su trabajo, había revisado sus escasas redes sociales y en lugar de ver a un artesano, había visto a un hombre anclado a su taller, a su hija, a sus valores. Un espécimen. Necesitaba un escape, una pausa de la podredumbre dorada que la rodeaba. Necesitaba una presencia real a su lado, aunque fuera por contrato. Alguien que no estuviera desesperado por su apellido o su cuenta bancaria. Y aunque la ironía de intentar comprar autenticidad no se le escapaba, Valeria sabía que el dinero era la llave universal. Ella entró en la carpintería. La transición de la luz brillante de la calle a la penumbra cálida del taller fue abrupta. El olor a serrín la golpeó. Era un olor honesto, a tierra y esfuerzo, completamente distinto al aire acondicionado esterilizado de su oficina en el centro. Julián se había quitado la máscara protectora y la observó acercarse, limpiándose las manos en el delantal. Vio la marca en sus zapatos, la forma en que ella miraba los montones de virutas con desdén. Cliente potencial, pensó, pero el tipo de cliente que lo agotaba. Buenas tardes, dijo Julián, su voz resonando en el taller. ¿Puedo ayudarla? Valeria se detuvo a medio metro de él. Sus ojos, de un gris acerado, recorrieron la figura robusta y cansada de Julián. El corte de cabello simple, la barba de 3 días, la mancha de pintura en su mejilla,
Había una gravedad tranquila en él que le resultó fascinante. No se inmutó por su presencia ni por su ropa. «Usted es Julián Romero», afirmó Valeria, sin formularlo como pregunta. Su voz era baja, profesional, carente de cualquier inflexión innecesaria. «¿El mismo? ¿Viene por un encargo?». Valeria ignoró la pregunta y en cambio miró la mesa donde Sofía, al ver a la extraña, se había quedado quieta, sujetando un crayón naranja. «¿Su hija?», preguntó Valeria. «Sofía», confirmó Julián, poniéndose ligeramente protector, dando un paso hacia el banco de trabajo. Valeria asintió, volviendo a enfocarse en Julián. «Vine por algo más que un encargo de carpintería, señor Romero. Sé cuál es su situación. Sé que Inversiones Santa Cruz posee la hipoteca sobre este local a través de nuestro holding secundario. Y sé, por nuestros reportes, que usted está atrasado en el pago del principal. La mención directa de su ruina potencial hirió a Julián con una precisión quirúrgica. Su integridad se alzó como un muro de defensa. Si vino a negociar la venta del edificio», dijo Julián, endureciendo la voz, «le ahorraremos tiempo. No está en venta». Valeria sonrió, apenas una leve tensión en la comisura de sus labios. Era la sonrisa de quien sostiene todas las cartas. «No, Julián, no vine a comprar el local, vine a comprarlo a usted, temporalmente». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el débil zumbido de un ventilador de techo que luchaba contra el calor. Julián parpadeó, confundido y ofendido. «No sé de qué me está hablando, señora», dijo con frialdad. «Cree que vendo muebles viejos y, no sé, favores». Valeria deslizó su mano dentro del bolsillo interior de su chaqueta inmaculada y extrajo un sobre de papel crema, grueso y pesado. Lo colocó sobre un trozo de madera de nogal que Julián estaba puliendo. No era un fajo de billetes, sino un documento bancario. «Escuche, no me interesa su vida amorosa, ni su cuerpo, ni su arte», dijo Valeria, y aunque sus palabras fueron hirientes, su tono era puramente transaccional. «Me interesa su tiempo, su presencia. Necesito una compañía discreta, auténtica, alguien que no esté buscando escalar socialmente, alguien que no me mienta porque no necesite nada de mí». Hizo una pausa, dejando que la ironía implícita de su oferta flotara en el aire. «Necesito una burbuja de escape, y usted, con su historia y su evidente rechazo al mundo corporativo, encaja en el perfil». Julián sintió un escalofrío de repulsión. Esta mujer estaba intentando reducir su vida a una línea en un presupuesto. ¿Una compañía? ¿Para qué? ¿Para hacer bulto en cenas de gala? «No tengo traje, señora, y mi hija no tiene niñera». «No es necesario. Es un contrato simple de tiempo exclusivo. Un mes. Cenas, eventos específicos, viajes cortos, si es necesario. Discreción total. Yo me encargo de su agenda. Usted se encarga de presentarse». Valeria señaló el sobre. «Dentro tiene la documentación, una transferencia inmediata que cubre la totalidad de la hipoteca de esta propiedad, más la renovación completa del equipo y un fondo fiduciario para la educación de Sofía. Es una suma considerable, Julián. Suficiente para que no vuelva a preocuparse por los números en años». Julián miró el sobre, luego a Sofía, que seguía en su rincón. El peso de la tentación era físico. Era el final de la ansiedad, el futuro asegurado, la libertad para dedicarse a su oficio sin la soga al cuello. El silencio duró demasiado tiempo. Valeria,
acostumbrada a que el dinero resolviera cualquier disputa moral, malinterpretó su quietud como un cálculo. Sé que es una cifra que no podría alcanzar en 10 años, incluso con suerte. No tiene que hablar. Solo diga cuánto vale su tiempo. Presionó, adoptando el tono frío de un inversor, cerrando un trato ineludible. Sus ojos grises se fijaron en los suyos. Y entonces, en el corazón del taller, con el olor a madera vieja y el calor de la tarde, Valeria Santa Cruz pronunció la frase que Julián jamás olvidaría. ¿Cuánto exige Julián por una cita de un mes? La pregunta era un martillazo en el yunque de su orgullo. La frialdad de la transacción, la mercantilización de su existencia, borró cualquier rastro de duda o tentación financiera. Vio el futuro que le ofrecía, cómodo pero vacío, un futuro donde su hija sabría que su padre se había vendido. Julián tomó el sobre con 2 dedos, levantándolo como si fuera basura, y lo devolvió a Valeria. Ni todo su imperio vale el precio de lo que está pidiendo, dijo Julián. Su voz era un trueno suave, lleno de una convicción inquebrantable. No estoy en venta. Valeria retrocedió un paso sorprendida. Nadie en su vida la había rechazado por dinero. Julián continuó mirándola a los ojos sin una pizca de miedo por las consecuencias de su negativa. Soy padre soltero y mi honor no está en venta. El impacto de su absoluta decencia fue más demoledor para Valeria que cualquier insulto. Ella había visto a hombres vender a sus esposas, a sus amigos, a sus valores más profundos por una fracción de lo que ella ofrecía. Y este hombre, que apenas tenía para el pan, la estaba rechazando por algo tan arcaico como el honor. Valeria sintió un vuelco estomacal, un quiebre en el hielo que la definía. Por primera vez en años, el cinismo que la protegía falló. La emoción, cruda y violenta, la golpeó. Una punzada en el pecho, un reconocimiento instintivo de que había encontrado por fin algo real y no podía comprarlo. Sus ojos, acostumbrados a la sequedad del cálculo, se humedecieron. Una lágrima solitaria, brillante como un diamante, se deslizó por su mejilla. Valeria Santa Cruz, la mujer que movía millones con una llamada, estaba llorando de emoción frente a un ebanista arruinado de San Telmo. El valor de Julián era inconmensurable. Usted. Valeria intentó hablar, pero la voz se le quebró. Julián la miró, desarmado por el repentino dolor de la mujer. Valeria tomó aire, intentando recuperar la compostura, pero su voz seguía teñida de asombro. Usted no sabe quién soy yo. Puedo destruirlo. Lo sé, respondió Julián sin pestañear. Y también sé quién soy yo. Valeria asintió lentamente, secándose la lágrima con un gesto brusco. El plan había fallado. El dinero había sido inútil. Había encontrado lo que buscaba, pero la única forma de conseguirlo era la única que ella desconocía, sin usar su chequera. Miró el sobre que Julián le había devuelto, luego al hombre, con una intensidad que no era de negocios, sino de descubrimiento. Sabía que la batalla acababa de empezar y que esta vez el juego no era financiero. De acuerdo, Julián Romero, susurró Valeria. La frialdad había regresado, pero debajo había una fisura, una determinación nueva. El local es suyo por ahora. No lo presionaré, pero no he terminado con usted. De acuerdo, Julián Romero, susurró Valeria. La frialdad había regresado, pero debajo había una fisura, una determinación nueva. El local es suyo por ahora.
No lo presionaré, pero no he terminado con usted. Julián se sintió recorrer por una descarga de adrenalina que no había experimentado ni en los peores momentos de la presión bancaria. El miedo al desahucio era tangible. La amenaza de Valeria era abstracta, pero infinitamente más invasiva. Él había ganado una propiedad, pero había perdido su privacidad. No sé qué entiende por terminar, señora Santa Cruz, contestó Julián, levantándose con la mano posada protectoramente sobre la madera pulida del escritorio. Yo entendí muy claro que usted estaba buscando una transacción, y mi respuesta a esa transacción sigue siendo la misma. Mi vida, mi tiempo y mi persona no son bienes fungibles. Valeria sonrió, y esa sonrisa era más peligrosa que cualquier ceño fruncido que le hubiera dirigido antes. Usted sigue pensando en términos de precio, Julián. Yo ya entendí que el precio no funciona con usted. Ahora estoy pensando en términos de valor. Y para entender su valor, necesito entender cómo funciona su mundo. Recogió su bolso de diseñador del suelo, el movimiento lento, calculado. Váyase, señora Santa Cruz, dijo Julián, sintiendo que si ella se quedaba un minuto más, la quietud que había logrado mantener durante la confrontación se rompería. Como desee, respondió ella, dirigiéndose a la puerta. Se detuvo en el umbral, su silueta recortada por la luz polvorienta de la carpintería. Pero un aviso, Julián. Cuando yo quiero algo, lo consigo. Solo cambia el método. Y créame, el método que voy a emplear ahora es mucho más interesante que un simple cheque. Cerró la puerta tras de sí con un clic suave pero definitivo. Julián se quedó inmóvil hasta que el sonido de los tacos de Valeria desapareció en la calle adoquinada. Respiró hondo, aspirando el olor a viruta de cedro y trementina, sus únicos anclajes a la realidad. Había ganado, sí. Su carpintería estaba segura, por ahora. Pero, ¿a qué costo? Se había convertido, sin quererlo, en la obsesión de una mujer que poseía recursos ilimitados para la intrusión y la manipulación. Valeria regresó a su ático minimalista con vistas al Río de la Plata. Se sentó en su sillón de cuero italiano y no encendió ninguna luz. Estaba enfadada, no por la derrota financiera. Una suma así era insignificante, sino por la derrota personal. Había pasado toda su vida resolviendo problemas con dinero, emociones, alianzas, lealtades, incluso el amor, o lo más parecido a él que había conocido, eran variables que se ajustaban con la suficiente inyección de capital. Julián Romero era la primera variable que se negaba a fluctuar. Llamó a su asistente, Mónica. Cancela mi agenda de la próxima semana. Quiero un informe detallado sobre todo lo que pueda saber sobre carpintería tradicional de San Telmo, las tendencias en ebanistería, historia del barrio y sobre todo sobre la Escuela de Artes y Oficios donde estudió Romero. Todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mónica estaba acostumbrada a peticiones de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones de deuda, no a investigaciones académicas sobre la nobleza de la madera. Señora Santa Cruz, ¿es para una inversión en bienes raíces culturales? No, Mónica. Es para entender qué tipo de riqueza valora mi objetivo. Colgó antes de que Mónica pudiera preguntar más. Valeria se dio cuenta de algo crucial. Su enfoque había sido siempre externo, comprar lo que estaba afuera. Ahora, tenía que entender el valor intrínseco de Julián, y eso requería paciencia,
sutileza y sobre todo autenticidad, una cualidad que ella apenas practicaba. Se levantó y se dirigió a su vestidor. Abrió su caja de joyas, llena de diamantes que nunca le habían dado más que tedio. Cerró la caja. El dinero era un arma inútil. Necesitaba un disfraz, no de ropa, sino de intención. Tenía que aprender a acercarse a él desde su propia esfera. 2 días después, Julián estaba sumergido en el aroma agrio de la laca y el chirrido satisfactorio de una garlopa sobre un tablón de roble. Había mantenido la mente ocupada, forzándose a creer que Valeria Santa Cruz era solo una anécdota estresante. Sofía, su hija de 10 años, estaba en la esquina, dibujando. Ella era su detector de mentiras emocional. «Papi», preguntó Sofía sin levantar la vista del cuaderno, «¿la señora de los vestidos caros ya no te va a molestar?» Julián sonrió con tristeza. «No, mi amor, parece que entendió que este lugar es nuestro y que no lo vamos a vender». «¿Y por qué no vino? Pensé que te gustaba mucho. Te ponías muy nervioso cuando te llamaba». Me ponía nervioso por el negocio, Sofía, no por ella». Él dudó. «Ella es complicada. Viene de un mundo muy diferente al nuestro». «¿Es mala?» «No, es solitaria», corrigió Julián, recordando el breve momento de quiebre en los ojos de Valeria. «Y cree que el dinero puede comprar cosas que no puede». Esa tarde, el teléfono de la vieja oficina sonó. Julián levantó el auricular, preparándose mentalmente para cualquier truco legal de Santa Cruz Properties. «¿Carpintería Romero?» «Julián Romero», dijo una voz formal masculina que Julián no reconoció. «Lo llama el arquitecto Hernán Godoy. Soy el encargado de una restauración particularmente sensible en La Recoleta, una propiedad de 1920. Necesitamos replicar una biblioteca de nogal macizo que fue destruida en un incendio hace décadas». Julián frunció el ceño. Godoy era uno de los arquitectos más prestigiosos de Buenos Aires, famoso por sus trabajos millonarios. Nunca contactarían una carpintería pequeña de San Telmo, a menos que estuvieran desesperados o fueran muy exigentes con la tradición. «Señor Godoy, con todo respeto, entiendo que para un proyecto de esa envergadura, usted tendría a las principales casas de diseño de la ciudad haciendo fila». «Normalmente sí», admitió Godoy, su tono profesional pero cargado de un extraño respeto. «Pero la cliente es inusualmente específica. Quiere que el trabajo lo realice alguien que entienda la veta, el método artesanal. Nos mostró su trabajo, los detalles de empalmes y el acabado que usa en los encargos de restauración de la iglesia de San Pedro. Lo que ustedes hacen no es replicar, es resucitar». Julián sintió una punzada de orgullo profesional. El reconocimiento era dulce. «¿Quién es la cliente, señor Godoy?» Hubo una breve pausa. «Valeria Santa Cruz. Ella es la dueña de la propiedad». El aire se le atascó en los pulmones. La estrategia era brillante, brutalmente sutil. No estaba comprando su tiempo, estaba comprando su arte. «No, señor Godoy, lo siento, pero no voy a trabajar para la señora Santa Cruz». «Julián, espere», urgió Godoy. «Este encargo es una mina de oro. El pago es más que justo. Y el contrato está blindado para que solo se relacione con el trabajo. Ni un solo encuentro con ella es necesario, a menos que sea estrictamente técnico. Es el trabajo que podría salvar definitivamente su negocio, sin vender un ápice de su dignidad». Julián se sentó, el peso de la responsabilidad y la tentación abrumándolo. Era el encargo de su vida,
la prueba de fuego de su oficio. Rechazarlo era una locura financiera. Aceptarlo era invitar al depredador a su puerta. «Envíeme el pliego de condiciones», dijo Julián, la voz tensa. «Lo estudiaré, pero si percibo una sola cláusula que no sea puramente profesional, el contrato se rompe». Colgó, maldiciendo por lo bajo. Valeria no había usado su chequera para comprarlo, sino para crear un dilema moral que solo él podía resolver. Sacrificar la oportunidad de asegurar el futuro de Sofía o enfrentarse a la mujer en su propio campo. 2 semanas después, la carpintería Romero estaba sumida en un caos organizado. El volumen de nogal requerido para la biblioteca era monumental. Julián había aceptado el contrato. La necesidad era demasiado grande y el desafío profesional demasiado tentador. Había puesto todas las barreras posibles. Comunicación solo a través de Godoy. Pagos escalonados estrictamente por avance de obra. Y 0 visitas no programadas. Estaba lijando una moldura cuando la puerta se abrió. No era el repartidor de madera, era Valeria Santa Cruz. Llevaba un traje de pantalón de lino blanco, caro pero menos formal que su atuendo de negocios habitual. Sin embargo, su presencia seguía siendo la de un cuerpo extraño en el ecosistema de virutas y serrín. Julián soltó la lija. El gesto era de derrota. Pensé que habíamos acordado con el arquitecto Godoy que las comunicaciones serían a través de él. Valeria dio un paso al frente, esquivando hábilmente una pila de tablones sin ensuciarse. Y yo pensé que usted creía que yo iba a cumplir mis promesas. Soy una mujer de negocios, Julián. Las reglas se adaptan a la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad en este momento? Interrumpir mi trabajo. Valeria se acercó a la mesa de trabajo donde estaba el plano de la biblioteca, un diseño complejísimo con incrustaciones y columnas salomónicas. Lo miró con una concentración que Julián no esperaba. La necesidad es técnica. Godoy es bueno, pero es un arquitecto. Yo soy la cliente. Y veo que en el plano no está resuelto el sistema de iluminación interior de las hornacinas. Si no lo hacemos ahora, tendremos que perforar la madera maciza después, y eso arruinará el acabado. Julián se quedó callado. Tenía razón. Era un detalle que había pasado por alto en su prisa por empezar. ¿Cómo lo sabe? Valeria levantó una ceja, ese gesto de superioridad que siempre lo irritaba. Leo, estudio. Cuando mi padre quería entrar en un nuevo mercado, no compraba solo las acciones, compraba el manual de operaciones de la industria. He pasado los últimos días leyendo sobre carpintería tradicional porteña. El problema con el nogal es que es denso y el pulido debe ser perfecto. Un cableado posterior causaría vibraciones. Julián sintió una oleada de resentimiento mezclada con una incómoda admiración. Ella no estaba fingiendo. Había dedicado su considerable intelecto a desentrañar el corazón de su oficio. De acuerdo, es una preocupación válida. El plano se actualiza. Ahora, si no le importa. Sí me importa, Julián. Este no es un trabajo de un mes. Es un proyecto de casi 4. No podemos comunicarnos a través de un intermediario sordo si queremos un resultado impecable. Ella giró la cabeza y miró el taller. Sus ojos se posaron en Sofía, que inmediatamente se puso a la defensiva, cubriendo su dibujo con el brazo. ¿Ella es Sofía?, preguntó Valeria, su voz suavizándose ligeramente. No se acerque a mi hija, la interrumpió Julián, su tono duro. Era la línea roja absoluta. Valeria se detuvo en seco. Asintió, reconociendo el límite. Entiendo.
Ella es la razón por la que ganó el pulso inicial. No, la niña es el ancla que le permite ser inmune a mi dinero. Ella es mi hija y es la razón por la que tengo honor, no por la que soy inmune. El honor no es una defensa, señora Santa Cruz, es un estilo de vida. Valeria se acercó a un banco de trabajo cubierto de herramientas. Levantó una escofina oxidada y la sopesó. Mi padre me enseñó que el honor es un lujo que solo los ricos pueden permitirse. Los pobres tienen que elegir entre la supervivencia y la moralidad todos los días. Usted es un hombre que, milagrosamente, parece haberlo logrado todo. Moralidad, supervivencia y una habilidad que es una forma de arte. Se volvió hacia él, su mirada penetrante. Le voy a proponer un nuevo acuerdo, Julián. Dado que ahora soy su cliente, tengo derecho a reuniones de obra. Una vez a la semana, en mi casa, para revisar los planos y el avance, o aquí, en la carpintería, estrictamente profesional. Y si me niego, asumo que el contrato se rompe y yo pierdo mi inversión de tiempo y dinero. Exacto, dijo ella sin disimulo, pero fíjese, Julián, estoy usando la ley contractual de manera impecable. No estoy ofreciendo dinero por su compañía, estoy exigiendo la obligación de mi contratista de garantizar la calidad de la obra. Un trato justo, ¿no le parece? Julián apretó los puños. Ella había aprendido a jugar con sus propias reglas, usando la fachada de la decencia profesional para forzar la intimidad. Una vez a la semana, accedió Julián, tragando su orgullo. 30 minutos máximo. Y si me hace perder el tiempo con trivialidades, no se lo facturaré, sino que abandonaré el proyecto y me da igual que me demande. Acepto las condiciones. Y para que vea que no soy solo una mujer de cheques, dijo, soltando la escofina. Le conseguí el nogal blanco que quería. El proveedor solo tenía 3 tablones, pero hice que me los vendiera para el proyecto, sin sobreprecio. Llegará mañana por la mañana. Ella le dio una victoria material pequeña, un regalo profesional, forzándolo a una gratitud incómoda. Gracias, señora Santa Cruz. Llámeme Valeria, dijo ella al borde de la puerta. Si vamos a pasar los próximos 4 meses hablando de juntas de espiga y mocheta, no podemos seguir con formalidades de funeral. La primera reunión de obra tuvo lugar 3 días después en el ático de Valeria. Julián llegó tenso, llevando consigo los planos enrollados y una pequeña caja de muestras de acabado. El contraste entre su mundo y el de ella era asfixiante. La inmensidad pulcra, la ausencia de ruido. Lo único que le recordaba a la vida era la vista infinita del río. Valeria lo esperaba en una sala de estar que parecía una galería de arte. Llevaba un vestido sencillo de seda, su cabello oscuro recogido en un moño estricto. ¿Café? Es colombiano, de altura. Lo muelo yo misma, ofreció, señalando una máquina de espresso de diseño industrial. Julián rechazó el café y se dirigió a la mesa de centro para extender los planos. Necesitaba demostrar que su presencia allí era puramente laboral. El avance en el bastidor es del 40%. Necesito su aprobación sobre el tono final del pulido. El nogal tiende a oscurecerse con el tiempo, pero si usamos esta mezcla de laca... Julián hablaba rápido, conciso, limitándose a la jerga técnica. Valeria escuchaba con una atención minuciosa que, en su mundo, solo se dedicaba a los informes de bolsa. Me gusta el tono, pero la beta es la clave en este encargo, interrumpió Valeria. El arquitecto Godoy me explicó que la biblioteca original
tenía un patrón de flama de catedral. ¿Cómo garantiza usted que la veta se alinee de manera ininterrumpida a lo largo de los 18 metros de estantería? Julián tuvo que detenerse. No solo había investigado, sino que había comprendido la parte más compleja y laboriosa del diseño. Eso requiere una selección muy precisa de cada tabla. Lo estoy haciendo por secciones, cortando con un ángulo de 60 grados para maximizar la continuidad. Es el método tradicional que asegura que la luz parezca viajar por el grano de la madera, simulando el efecto flama. «Impresionante», susurró Valeria sin sarcasmo. «Usted no está haciendo un mueble, está contando una historia botánica». Se hizo un silencio y la conversación inevitablemente se desvió. «¿Qué hace en su tiempo libre, Julián? Me refiero cuando no está luchando por salvar su negocio o peleando con depredadores inmobiliarios». «Trabajo», dijo Julián secamente, «y el resto del tiempo soy padre. No tengo tiempo libre como usted lo entiende. Mi tiempo es finito y valioso. No está destinado al ocio, sino a la responsabilidad». Valeria se apoyó en la mesa, mirándolo a los ojos con esa intensidad que le hacía dudar si estaba vendiendo una casa o su alma. «Yo solía tener responsabilidades. 150 empresas, 20,000 empleados. Ahora solo tengo la ilusión de tenerlas. La verdad es que delego todo. Mi vida es una sucesión de decisiones estratégicas vacías, diseñadas para generar más riqueza que no necesito». «Esa es una confesión muy honesta, Valeria. ¿Qué busca entonces? ¿Comprar algo que le dé un propósito?» «No, ya no creo en comprar nada», respondió. «Ahora creo en la construcción. Quiero ver si puedo construir algo que no tenga precio. Algo real, como su carpintería o su hija, o esa decencia inquebrantable que tiene usted». Señaló el plano de la biblioteca. «Esta madera, Julián, el nogal, tiene un defecto. Es vulnerable a la carcoma si no se sella correctamente. Pero tiene una virtud. Su dureza y belleza perduran siglos. Estoy dispuesta a invertir 4 meses en este proyecto y en esta nueva forma de relacionarme para ver si usted es mi nogal, si es inquebrantable». Julián sintió que la presión aumentaba. Ella no estaba allí para seducirlo con el cuerpo, sino con la mente, con el desafío existencial. «Mire, Valeria», comenzó Julián, reuniendo toda su fuerza de voluntad para no ceder ni un milímetro. «Soy un ebanista, no soy un experimento sociológico. Si quiere ver madera inquebrantable, venga a mi taller. Lo que ve es lo que soy. No hay más capas». Valeria sonrió y esta vez el atisbo de tristeza era más profundo. «Las capas son lo más importante, Julián. Un buen barniz protege la obra, pero la autenticidad está en la veta debajo. Yo necesito verlo cortar. Necesito entender por qué elige la herramienta que elige. ¿Por qué elijo usted quedarse cuando podría haber vendido?» Se levantó y caminó hacia la ventana, dominando la ciudad. «Mi próxima visita será al taller. Quiero ver cómo se corta la flama de catedral, no como cliente, sino como aprendiz», dijo, volteando y clavándole la mirada. «Usted me enseñará, Julián, y yo le pagaré por la lección». Julián cerró los ojos un instante. El juego había escalado de la amenaza financiera a la invasión personal, disfrazada de mentoría y mecenazgo. Y por primera vez, al enfrentarse a la perspectiva de tenerla en su espacio, oliendo el serrín, observando a Sofía, Julián no estaba seguro de poder mantener su decencia como su única defensa. La tentación, envuelta en papel de alta costura e inteligencia,
había llegado a casa. «El lunes a las 10», concedió Julián. «Y recuerde, Valeria, en mi taller yo pongo las reglas. Y la primera es, no se habla de dinero». La tensión no era un estallido, sino una implosión silenciosa, un crujido de madera vieja bajo una presión insoportable. Durante meses, Valeria había cumplido su promesa, caminando sobre la cuerda floja de la honestidad. Aprendió a beber mate en la vereda de San Telmo, a ensuciarse las manos con aserrín, a escuchar a Julián hablar de vetas y nudos con una pasión que su mundo de mármol pulido jamás podría replicar. Sus citas no se compraban, se ganaban con paciencia. Una cena cocinada en el pequeño departamento de arriba, una tarde en el Rosedal persiguiendo a Sofía, debates infinitos sobre la injusticia del mundo que ella había ayudado a crear. Pero la necesidad económica de Julián no se había evaporado. Su negocio seguía pendiendo de un hilo financiero, un precario equilibrio que el corazón de Valeria no podía reparar. El clímax llegó en forma de un sobre lacrado con el membrete del Grupo Santa Cruz. No era una carta de amor ni una invitación, sino una orden perentoria de expropiación. Julián sostuvo el documento, sintiendo que no solo le quitaban la carpintería, sino que le arrancaban el legado de su padre, la infancia de Sofía. El Grupo Santa Cruz, bajo la dirección de la Junta que Valeria aún no dominaba plenamente, había identificado esa manzana de San Telmo como el emplazamiento ideal para un complejo de oficinas de lujo. La oferta económica era obscena, suficiente para que Julián y Sofía vivieran en confort por 3 generaciones. Era, en esencia, la primera oferta de Valeria, amplificada 1.000.000 de veces, pero esta vez disfrazada de legalidad empresarial. Cuando Julián entró al despacho de Valeria en Puerto Madero, no lo hizo con gritos, sino con una calma que cortaba más que cualquier insulto. ¿Lo sabías?, preguntó Julián, dejando el pliego sobre la mesa de cristal. La frialdad del aire acondicionado contrastaba con el calor de su traición percibida. Valeria palideció al ver el documento. Ella había estado tan ocupada aprendiendo a ser una persona que se había olvidado de detener a la corporación que seguía siendo su sombra monstruosa. Su padre, o la Junta, al percibir su distracción emocional, habían actuado con rapidez y eficiencia. «Julián, te juro que no. Esto es la Junta. Son los procedimientos. Han acelerado el proceso de adquisición sin notificarme los detalles de las propiedades específicas». «No me mientas». Su voz era baja, cargada de una decepción que le dolía más que el miedo a la ruina. «Esto es tu mundo. Es el juego que juegan. Te acercaste a mí, me hiciste creer que valorabas otra cosa, y mientras yo estaba ocupado aprendiendo a confiar en la mujer, la heredera movía los hilos para comprarme de todas formas. Primero fue mi compañía por tu dinero, ¿recuerdas? Ahora es mi pasado y mi futuro por la cifra que no pude rechazar antes». La acusación de Julián era el golpe de gracia. Valeria sintió que todo su progreso emocional se desmoronaba. Lo había perdido. Había fallado la prueba de fuego porque su pasado financiero siempre sería más fuerte que su frágil presente humano. Esa suma, continuó Julián señalando el papel, es la prueba de que el valor de mi dignidad siempre tuvo un precio final para ti. Cuando no pudiste comprarme con tu chequera personal, activaste la maquinaria para obligarme a vender. No es una propuesta, Valeria. Es una sentencia de muerte para todo lo que somos.
Valeria se levantó temblando. No podía permitirse que Julián se fuera creyendo eso. Había dos caminos: dejar que la corporación ganara y usar el dinero para compensar a Julián, volviendo al ciclo vicioso, o quemar todos los puentes que la ataban a su imperio, probando que su amor por él era más valioso que la fortuna Santa Cruz. Tienes razón, yo soy Valeria Santa Cruz. Yo soy el nombre en ese edificio. Pero también soy la mujer que lloró en tu taller porque me enseñaste que la decencia no cotiza en bolsa. Sus ojos, generalmente implacables, estaban suplicantes. No voy a dejar que esto pase. No voy a permitir que la inercia de mi apellido destruya lo único verdadero que he construido. El verdadero clímax no fue la orden de expropiación, sino lo que Valeria hizo a continuación: la destrucción calculada y pública de su propia posición de poder. A la mañana siguiente, no se limitó a enviar una orden interna. Convocó una conferencia de prensa de emergencia utilizando la plataforma que su apellido le brindaba para hacer algo completamente inaudito: renunciar a un proyecto millonario en vivo. Parada frente a un mar de micrófonos y cámaras, con el rostro serio y la voz firme, Valeria anunció la cancelación inmediata del proyecto San Telmo. El grupo Santa Cruz se retracta de la adquisición de la Manzana del Sur. Hemos revaluado nuestras prioridades y nuestro impacto social. Una corporación de esta envergadura debe entender que el valor de una comunidad y su historia es un activo que supera cualquier análisis de rentabilidad, declaró, mirando fijamente a la cámara, sabiendo que su padre estaría viendo y que la Junta la devoraría viva. La conmoción fue palpable. Un periodista, incrédulo, preguntó por el costo financiero de esa decisión. Valeria respondió con una frase que resonó en todo Buenos Aires: el costo es alto, pero el costo de la integridad de este barrio, de la historia de los artesanos que aquí trabajan y el costo de mi propia conciencia es infinitamente superior. No puedo construir un futuro de acero y vidrio sobre los cimientos de la buena fe. En el taller de San Telmo, Julián la vio en un televisor polvoriento. No era un rescate financiero, era un sacrificio de poder. Ella no había comprado la solución, había pagado el precio más alto en su mundo: la confrontación directa con su destino corporativo. Había elegido a Julián y a su decencia por encima de su imperio. Cuando Valeria regresó a San Telmo esa tarde, estaba exhausta, pero ligera. Había perdido millones, la confianza de su junta, y se había ganado la furia helada de su padre. Estaba despojada de su armadura corporativa. Era simplemente una mujer que había defendido lo que amaba. Julián no dijo nada. Simplemente la abrazó, el olor a barniz y a serrín envolviendo el perfume caro de Valeria. Era la primera vez que la sentía completamente suya, sin la sombra del dinero interponiéndose. «Arriesgaste todo», susurró él. «No arriesgué nada, Julián. Recuperé algo. Me salvaste de convertirme en la villana que mi empresa me obligaba a ser. Pero la carpintería sigue en problemas». La resolución, la crisis había limpiado la mesa, dejando solo lo esencial. Valeria ya no podía ofrecer dinero y Julián ya no podía sospechar de sus intenciones. Ahora tenían que construir un futuro juntos, usando el talento y la conexión que habían descubierto. Valeria, desterrada de las grandes decisiones inmobiliarias por un tiempo, enfocó su vasta red de contactos no para darle dinero a Julián, sino para conseguirle el respeto que merecía. Ella utilizó su conocimiento del mercado de lujo para
transformar la percepción del negocio de Julián. No eres solo un carpintero, Julián. Eres un ebanista de diseño, un artista. Tu negocio no es vender sillas, es vender piezas de arte únicas con historia de barrio, le explicó. En lugar de financiarlo, Valeria le consiguió contratos legítimos y desafiantes: la restauración de muebles antiguos para embajadas y coleccionistas, el diseño de interiores rústicos de alta gama para hoteles boutique. Ella le enseñó a presupuestar su dignidad, a cobrar el valor real de su arte, algo que el orgullo de Julián le había impedido hacer antes. La carpintería de Julián Romero no se convirtió en una franquicia brillante y estéril. Se transformó en el Taller de Sofía, una boutique de diseño artesanal que conservaba el polvo, el ruido y el alma de San Telmo, pero que ahora atraía clientes que valoraban la autenticidad por encima del precio. Sofía, la causa inicial de la lucha de Julián, se convirtió en el pegamento de su nueva familia. Ella vio a Valeria, la mujer elegante que antes parecía de otro planeta, sentada en el suelo del taller, ayudando a lijar o a organizar facturas. Vio que el amor no se pagaba, se compartía. Un año después, la fachada de la vieja carpintería seguía igual, desgastada por el tiempo y digna. Pero por dentro, la luz era diferente. Los pedidos llegaban de todo el país y, a veces, del extranjero. Una tarde, mientras la luz anaranjada del atardecer porteño se colaba por los ventanales, iluminando el polvo dorado en el aire, Julián observó a Valeria. Ella estaba sentada en un taburete, revisando las cuentas en una tablet, con una mancha de barniz en la mejilla, concentrada. No era la heredera poderosa, era su socia, su amante, su igual. Él se acercó, besándole el cuello con ternura. El Grupo Santa Cruz te ha ofrecido 2 veces tu valor. La primera por tu compañía, la segunda por tu taller. Y ahora estás aquí voluntariamente lidiando con mis facturas, bromeó Julián. Valeria sonrió, ese brillo genuino que solo él había logrado desatar. Me gusta más el olor a aserrín que a papel moneda, ¿sabes? Y lo que estoy construyendo aquí no tiene precio. ¿Y cómo está la heredera? Tu padre te ha perdonado el desastre de las expropiaciones. Valeria suspiró. Mi padre me ve como una traidora a la marca. Pero ha entendido una cosa. Si el proyecto hubiera continuado, me habría perdido para siempre en la miseria emocional. Perdí el favor del imperio, pero gané mi libertad. Y ahora que no tengo que probar que el dinero me da valor, puedo usarlo de forma inteligente. Invertí lo poco que pude rescatar de las acciones de la Junta en una pequeña fundación de artesanos en San Telmo, para asegurarme de que nunca más una Valeria Santa Cruz intente comprar el honor de un barrio. Julián acarició la superficie pulida de una mesa que acababa de terminar. Estaba hecha de una madera noble y antigua, rescatada de una demolición. Cuando me ofreciste esa primera suma, sentí que me estaban poniendo un precio de mercado, reflexionó Julián. Mi dignidad era una pieza que podía venderse o conservarse, pero tu resistencia, Valeria, a usar el dinero como solución, me hizo ver que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que estás dispuesto a perder por ser fiel a ti mismo. Julián había ganado su batalla sin vender su alma, y Valeria había ganado su humanidad al aceptar su derrota financiera. Habían aprendido que la fortuna no se mide en ceros a la derecha, sino en la calidad de las personas que eliges tener a tu lado y en el respeto con el que miras tu propio reflejo. El sonido de la sierra eléctrica
llenó el taller. Un ruido familiar de trabajo honesto y futuro seguro. Julián se apoyó en el marco de la puerta, observando a Valeria, mientras ella ayudaba a Sofía a armar un pequeño barco de madera. El verdadero éxito de la historia no fue que Julián se hiciera rico, sino que su valor, el valor de su arte y de su decencia, fuera finalmente reconocido y recompensado. Y el verdadero triunfo de Valeria no fue heredar un imperio, sino descubrir que había fortunas que, sencillamente, no se podían tasar. Ella había comprendido que el precio más alto que podía pagar por el amor no era monetario, sino la renuncia a su propio poder. Y ese fue el negocio más rentable de su vida. La dignidad de un hombre no es lo que logra comprar, sino lo que al final elige no vender.